Crímenes. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraudes, secuestros, drogas, robos. Extra sucesos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Valverde Loaiza. Les da la bienvenida a un programa más de Extra Sucesos. Hoy hablaremos sobre la preocupación de la cantidad de agentes del OIJ que han renunciado en los últimos años. Pero para ponernos en contexto, veamos la siguiente nota. El pasado mes de junio, Diario Extra dio a conocer la preocupación que existía por parte de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC, sobre la gran cantidad de renuncias de personal policial del Organismo de Investigación Judicial, OIJ. Las aparentes razones son el maltrato que reciben, los horarios extenuantes, inconsistencias en el pago de horas extra, unir jornadas continuas sin reconocimiento financiero, entre otras. Según la asociación, de seguir así, pronto se verá un faltante de personal en el OIJ y una sobrecarga de trabajo en los pocos agentes que quedan. Se considera que el desinterés por trabajar en una de las organizaciones más importantes del Poder Judicial se viene dando desde el 2018. Bueno, y para hablar de este tema tenemos el placer de contar con don Álvaro Rodríguez, quien es secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines. Don Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Vemos esta gran preocupación por la cantidad de agentes que están renunciando en los últimos años, que han venido y que todavía se ha ido pues agravando durante los últimos meses. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué los agentes han decidido, pues ya no tienen ese interés de trabajar con el OIJ? Sí, muchísimas gracias. Buenas para toda la audiencia y gracias por invitarnos a este programa porque es clave poder conversar al respecto. Nosotros, desde hace 22 años, he detectado un síndrome que es consabido a toda la población general, el síndrome del empleado judicial. Tiene que ver con el famoso síndrome que también usan los psicólogos, que es el del quemado, el burnout. Si desde hace 22 años eso se tiene, pues es señal clara que debería haber alguna preocupación. En el 2017 se hizo un estudio por parte de la SAPSO, que es la sección de apoyo psicosocial del OIJ, donde advierten el desgaste que se da en la policía, mujeres 10 años, hombres 15 años, y advierte que se producen cambios en la eficiencia psicológica y comportamiento, los cuales pueden generar afectaciones tanto a nivel personal como laboral. Si a los 10 y 15 años respectivamente en esos géneros se dan esos cambios, nosotros podemos entender que es poca o ninguna la atención que la administración le ha prestado a estos cambios que inevitablemente se dan, tomando en cuenta que el examen más riguroso, psicológico y psicométrico es el de oficiales de OIJ. En todo el Poder Judicial no hay otro examen más rígido que ese y exige mucha calificación. Debemos entender que mucho de lo que esas valoraciones tienen que ver es con la capacidad de resiliencia, pero también la han llevado a extremos que se salen ya de lo humano. Y entonces es donde hemos llegado a darnos cuenta que la gente ya está agotada de los abusos en que ha caído la administración. ¿Cuáles serían estos abusos? Abusos, Jonás, ve aquí, yo soy de los viejos que ando siempre el papel, para mí es más importante porque los papeles hablan y aclaran. Claro, es importante. Tengo una sesión del Consejo Superior desde el 2021 a la que fue invitado don Walter, el señor director, y él hace ver una serie de situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el pago de horas extras. Se supone que somos una policía, un régimen, un sistema especial, diferenciado, entonces no calzan las 8 horas de trabajo. En teoría se hace así, pero no calzan. Entonces van orientando hacia una jornada ordinaria de 12 horas, a pesar de no ser parte de la Ley General de Policías, que ojalá no se vengan con eso los diputados ahora a tratar de hacer más daño. Y después de esa explicación que él da en el 2020, en junio del 2020,
Y tenemos un año después, en 2021, donde sale esta famosa directriz comunicado el 35, que para que ustedes se den cuenta de lo que estoy diciendo, dice que al llegarse a las 00 horas se puede variar la jornada de trabajo para que a partir de esa hora se elabore como tiempo ordinario del día siguiente. Esto quiere decir eso que es una atrocidad. Eso quiere decir que puede entrar usted a las 7, a las 2 de la tarde, le dieron las 12 del día, de la noche, y entonces no hay pago de horas extras, aunque fuera de 12 horas en adelante que sea elaborado, sino que entonces entra en la jornada del día siguiente. Vea usted qué clase de canallada. Para entenderlo mejor, entras a las 7 de la noche, te dan la medianoche, ya se supone que estás cambiando de día y entonces les exigen trabajar las siguientes horas. Como si fuera la jornada ordinaria del día siguiente. Y sin pagar las extras. Entonces quiere decir que hay gente que trabajó 24, 36 horas, como el caso de un compañero en Punta Arenas, que lo vamos a elevar a lo que corresponda, donde no se le han pagado las horas extras que le corresponden desde hace 2 años. Porque en ese jueguito de que los jefes o mandos medios le preguntan al Consejo Superior que qué pasa en este caso, entonces nace un nuevo criterio del Consejo Superior, varía lo que estaba antes, los pone en jaque y al final de cuentas no se les están pagando las horas que en realidad se están trabajando. Es un juego malo, no sé si es que, bueno, se resume en esto, una falta de unificación de criterios, eso es todo. Y hasta ahora lo empezaron a medio comprender, creo yo, por una intervención que tuvimos con el director, donde tuvimos una fuerte discusión al respecto, pero dichosamente él mismo cae en razón y le emite al Consejo una reconsideración de lo que estaba sucediendo. Entonces, compañeros que están pendientes de esas horas, Gestión Humana les dice que no corresponde porque la situación en que ellos estaban en ese momento era diferente. Pero sea como sea, ese trabajo fue realizado, esas horas fueron trabajadas y corresponde ser pagadas. Entonces ahora falta como una irresponsabilidad del Consejo Superior, que entonces el empleado se tenga que irse a un contencioso para que el Estado de todos modos le haga efectivas esas horas que le corresponderían. Entonces es donde viene ahí la canallada y la injusticia, porque se está jugando peligrosamente con personal calificadísimo. Y si hablamos de eso, tome usted en cuenta, para lo que vamos a hablar ahora, la preparación que tuvo cada uno de nosotros para que entonces de un momento a otro, por ese panorama tan oscuro que hay, sencillamente prefieran irse a otras latitudes. ¿Y cuál es la razón por la que hacen esto con esos horarios externos? Mire, es una razón social. Es una necesidad social que el policía trabaje lo que corresponde. A eso nadie se niega. Eso es parte de la capacidad de resiliencia. Podemos soportar eso. Y la razón de que haya que trabajarlo es porque ahí está. Es que no es que se anda paseando ni se anda perdiendo el tiempo. Se va a trabajos específicos y las noticias lo dicen todos los días. Los allanamientos estos que hubo esta semana dan a entender que 500 oficiales de OIJ fueron utilizados en eso y 100 de otras policías. Imagínense usted la cantidad vehicular y de gente que tuvo que trasladarse a eso. Entonces, obviamente, obedece a una necesidad social. Pero ¿qué es lo que no hace la administración? ¿Y por qué nos molesta tanto esta situación? Porque sí hubo un director que se llamaba Jorge Rojas, que sí tuvo la valentía de desafiar al sistema y decirle al Poder Judicial, necesito 500 plazas. El Poder Judicial se la niega y se va al Ejecutivo y el Ejecutivo le da esas 500 plazas, que tuvo sus consecuencias, pero hay que rescatar que le puso una solución verdaderamente integral y no se anda ahí con cuestiones de que al final de cuentas lo que se necesita es más personal, aunque digan lo que digan otras personas, pero ahí es el OIJ, con todo respeto lo digo, es el OIJ, el trapito de dominguear del Poder Judicial. Entonces, hasta esa parte que representa también a la sociedad en cuanto a Poder Judicial y que rescata un poco toda la complejidad que se ha dado, sobre todo por las atrocidades que han cometido los altos mandos del Poder Judicial, entonces también están desvaneciendo el interés de que la gente quiera sumarse ahí. Entonces encontramos gente que ha calificado esos famosos exámenes, pero no quieren ir a trabajar ahí porque no les interesa el panorama que hay. Y el mismo director lo reconoce en una nota que le puedo mostrar a lo que recientemente nos mandó. Sí, porque bueno, esa es una de las cosas, los oferentes ya no tienen interés, ya no quieren entrar al OIJ porque se dan cuenta de lo que está sucediendo, cuál es el panorama, es lo que ustedes más de una vez han denunciado. Sí.
Sí, nosotros lo hemos denunciado a través del tiempo. Si le estoy hablando del 2000, de esos tiempos, mire, vea esto, denuncias aumentan al doble y el personal para investigación del OIJ. Vea, se lo pongo aquí para que lo vea. Son los papeles los que hablan. En este sentido, don Walter hace una exposición donde dice que del 2007 al 2017 incrementó en un 100% la cantidad de trabajo y en un 50% el personal. Dese cuenta ahí porque también requiere que el personal siga trabajando, porque hay una cantidad de trabajo increíblemente alta. Fuimos advertidos desde enero del 2019 por Transparencia Internacional que la corrupción, alertan sobre la corrupción en Costa Rica que se está dando. Bueno, eso hace que el sentido social y la obligación de empleado público que tiene el OIJ se dé. Y don Walter también en febrero del 2021 hace ver que la alta movilidad imposibilita cubrir las plazas. Nótese que aquí habla en el 2021 de las plazas de medicina legal, pero ahora, aparte de las de medicina legal, donde estos muchachos que hacen las autopsias fueron los primeros que empezaron a salir, ahora se le incrementó porque ahora es el personal de investigación también y el de cárceles también en cuanto a custodios el que se le está yendo. Y él no deja de publicar, vea, este medio, aquí ustedes mismos en la Extra publicaron que la liberación de reos subió la ola de homicidios. Eso es una realidad. Sumémosle también más responsabilidad que tiene cuando empezaron los famosos controles aquellos de ponerle controles en los pies a los delincuentes. Sí. Y no solamente eso, vamos a esto, inmanejable carga de trabajo libra a agente de OIJ de causa administrativa. Entonces, tras de eso no busca un paliativo para minimizar la obligación que se tiene, porque no podemos minimizar obligación, pero hay que reconocer que estás generando, aparte de ese desgaste que se puede tener, estás generando más presión porque tenemos un órgano disciplinario sumamente acucioso. Ahí no hay paquete, para ser bien claro, entonces sí actúan directamente y fue la inspección judicial la que tuvo que reconocer, que dice, no obstante, el Tribunal de la Inspección pudo dar por cierto que la cantidad de trabajo de esa sede sobrepasa las funciones, lo está diciendo parte de la administración. Entonces, ¿dónde están las soluciones? ¿Cuántos agentes tienen ustedes registrados que han renunciado en los últimos años? Tenemos que el 2011, primero esto, don Walter en la Extra también dice, no la tengo que contar porque está haciendo lo importante y les voy a comentar algo que también nos llama la atención positivamente de lo que están intentando hacer. Él dice que ve normal la cifra de renuncias de la cuestión policial. Eso fue después de que nosotros emitiéramos el comunicado ese. Sin embargo, si esto es ahora, recientemente, en estos meses, le mandamos una nota, que es a la que me refiero, donde le hacemos ver que del 2011 al 2017 solamente renunciaron 14 investigadores. Del 2011 al 2017, en 7 años solamente 14. Y del 2018 al 2022, 173. Está clarísimo. No hay nada que discutir. Una diferencia bastante grande. Entonces, no es normal y lo entendemos. Entiendo, el director, he leído hasta la saciedad cómo le exige el Consejo Superior a que él reduzca sobre todo las horas extras. Consejo Superior, ¿cuándo van a entender? ¿Cómo hacerles entender que eso es inevitable? Se debe dar y se debe excepcionar en la medida en que estén controladas las horas extras que se trabajan porque obedecen a trabajo establecido, a funciones ya a las que van a ir, aparte de los allanamientos, que eso les resta también la posibilidad a los investigadores de tener al día sus expedientes en el escritorio, porque tienen que converger como estos 500 de diferentes oficinas a un megacaso, y entonces mientras tanto queda ahí relegado su escritorio y son sujetos a la rendición de cuentas. Una vez al mes hay que hacer rendición de cuentas y saber qué pasó con tal caso. Bueno, lo demás es historia. Se aceptarán que las funciones permitan que usted no eleve a un disciplinario lo que suceda. Imagínense ahora si tuviéramos que caer en los brazos oscuros de Mideplan, lo que sería, ¿qué capacidad tiene Mideplan para controlar ese tipo de cosas en cuanto a función policial? Ninguna. Y me atrevo a decirlo aquí abiertamente, ninguna. Bueno, le iba a preguntar, ¿para dónde se están yendo todos estos agentes que están renunciando? Se están yendo a la empresa privada.
promete mucho más. La banca privada, la banca pública, en cuanto a seguridad, lo está haciendo. Vuelvo al tema la preparación que se hizo sobre cada uno de ellos. Además de la preparación que es millonaria por cada uno de ellos, también muchos se han venido preparando. Entonces estudian Derecho, o estudian Criminología, o estudian Administración, o Psicología, como algunos casos. Entonces buscan mejores vertientes. ¿A quién le va a interesar? Sencillamente. En Alajuela, tres puestos de custodio no han podido ser ocupados y hay oficiales de la policía penitenciaria que los tienen en los exámenes de ganado, pero no les interesa irse para allá, porque el sistema jubilatorio, el salvaje sistema jubilatorio a que la Asamblea Legislativa pasada condujo al oficial de OIJ a jubilarse a los 65 años, tieso y parejo, hombres y mujeres. ¿Quién ha visto eso? ¿Quién ha visto? Ni siquiera la fuerza pública debe ser excepcionada también, que sé que lo están haciendo. Un sindicato lo está haciendo ahí. Entonces, están buscando alternativas en empresa privada que ofrecen mejores alternativas. Y qué duro verlo si se supone que nosotros tenemos un fondo de jubilaciones bastante sólido y que prefieran irse al sistema de la caja. Eso dice mucho. O sea, se están yendo a trabajar en entidades bancarias. Sí, entidades bancarias. Algunos están haciendo sus propias empresas. Algunos tenían conocimientos en otras cosas, entonces están prefiriendo levantar su empresa, porque hasta en eso quisieron meterse con el famoso reglamento de conflicto de intereses, quisieron meterse, incluso llegaron al extremo de decirle que usted no podría ni siquiera tener una pulpería o que su esposa la tuviera. Vea las cosas, vea cómo iban cerrando, cómo han cerrado el cerco para que usted ni siquiera pueda crecer. Entonces, dichosos los músicos que tal vez podríamos hacer algo, porque no influye tanto, pero me pregunto si en algún momento también se va a venir contra el arte, no es nada raro, porque hay una miopía institucional terrible. Tenemos información de que la mayoría de las personas que dejaron de trabajar en el Poder Judicial son del OIJ. ¿Es esto cierto? Sí, es el más importante. De los 500 que se han ido en estos años, 173 son de OIJ y los otros son de otras vertientes del Poder Judicial. Somos los más. Bueno, y también ahora, el momento en que están renunciando estas personas del OIJ, estos agentes del organismo de investigación judicial, pues ese cúmulo de trabajo recae en los hombros del resto de los compañeros. Sí, claro. Por supuesto. Incluso las vacaciones es mortal. Ayer encontré un caso. Ellos reciben tres pluses, que podemos hablar del plus gerencial del Poder Judicial para que usted se escandalice más. 3 pluses. Resulta que si usted, uno de esos pluses es la disponibilidad. Obviamente, si usted no está en el rol para ser utilizado o meterse en la lista de disponibles, entonces en teoría no hay que pagarle ese plus. Están haciendo eso. Entonces, a veces la gente acumula, por el exceso de trabajo, acumula vacaciones. Entonces hay una ordenanza del Consejo Superior de que no excedan cierta cantidad de vacaciones. Pues un compañero sacó 1.5 meses y por haber pasado ese mes, que es un mes lo más que puede hacer, tiene que sacar 29 días para que no le quiten el plus. Sacó 1.5 meses y perdió el plus. No se lo están pagando. Entonces intentamos que los pluses, esos 3 pluses de ellos pasen a la base y la Corte dijo no, más daño, 22 magistrados, más daño le están haciendo al Poder Judicial. Pero la clase gerencial sí se la recetaron en el 2008 como un plus y los magistrados y se la pasaron a la base en el 2010. Esas son las cosas. Bueno, también hay que tomar en cuenta entonces esto, las vacaciones, las personas que se están yendo, todo eso, la poca cantidad de agentes que están quedando disponibles, se les está atiborrando a ellos. Saturándose más. Claro. ¿De esto tienen ustedes conocimiento? ¿Hay denuncias sobre esto? No, porque la capacidad de resiliencia es la que más supera ahí. Ellos sencillamente, si no lo hacen saber. Esto es un tema de... Los directivos activos nos hacen ver que esto se está dando. Entonces, yo hace 12 años me jubilé de ahí y tengo claro que sí está pasando porque tengo contacto constante con también activos. Entonces, es inevitable pensar en que no pueda darse de otra manera.
Entonces, contra la pared, contra el sistema disciplinario, contra la rendición de cuentas y la obligación como servidores públicos en el OIJ de dar respuesta a cada expediente, porque el usuario está esperando la respuesta de eso. Entonces, no puede quedarse en el aire. Y viene la acusación, y si no lo acusa el jefe a usted, lo acusa el usuario porque sentirse desatendido adecuadamente. Entonces, hay un cúmulo de cosas que efectivamente están recargando sobremanera al personal. Por eso estamos tratando de sentar precedentes hasta extremos de lo que quiere decir, lo que tiene que ver con la defensoría de los habitantes. Hasta ahí hemos llegado. ¿Tienen ustedes la cantidad de denuncias que hay por el no pago de horas extras? Hay personas, me han comentado, que han estado pues peleando desde hace tiempo para que se les den y que no se está realizando. La cantidad exacta no se la puedo precisar, pero las de los asociados que nos vienen a plantear situaciones son cantidades exorbitantes a través de los años, porque no hay unificación de criterios. Entonces cada vez sucede una situación diferente porque son policías que la variación de jornada, que es un rubro que se les paga, los invita a trabajar a deshora, no la jornada ordinaria. Entonces ahí es donde viene el enredo para los mandos medios de saber cómo se pagaría si coincide con la noche, con la madrugada o lo que sea. Entonces ni siquiera se está respetando si es diurna, nocturna o mixta. Ni siquiera eso, se hace como, y todavía estamos aceptando que eso sea así por la obligación social que tenemos. Pero ¿qué pasa si reclamáramos que la misma Sala Segunda dio la espalda en ese sentido? Y les hagamos ver que se debería pagar dentro de la noche y lo pertinente. Mire, el código establece lo pertinente y hace esa diferenciación. Al OIJ no se le paga eso, se le paga corrido. Y tras de eso vienen y tratan de traslapar jornadas, haciéndole sentir a usted que tiene que trabajar 24 horas si acaso se da y que sin derecho a ninguna extra. Eso es una canallada. Eso es ir en contra del elemento humano. Y yo puedo entender, con todo respeto, que el Consejo Superior pueda tomar directrices en cuanto a la compra de lapiceros, a la compra de cualquier cosa física, pero no jueguen con la capacidad limitada que también como seres humanos tienen los del OIJ. Y el Consejo Superior cometió un grave error cuando impuso, a pesar de las advertencias y las recomendaciones que le hicimos, una jornada de 4x2, una jornada de 4 días con 2 de descanso, lo que fue totalmente un fracaso. Y lamentablemente el mismo presidente de la Corte votó por eso, y un representante de los trabajadores que lo teníamos ahí, invisible, con quien hablé en ese momento para que entendiera que hay estudios de salud ocupacional del Ministerio de Trabajo que establecen que esa jornada es totalmente nociva, y aún así la impusieron. Para que usted se dé cuenta de un punto más, la imponen, y 3 meses después el mismo jefe de la sección donde se hizo esa práctica de conejillos de India tuvo que mandar una reconsideración al Consejo Superior porque sus mejores fichas se le estaban incapacitando por el agotamiento y el exceso laboral. Entonces, eso está justificado. Entonces, ¿cómo hacen una canallada? Lo que tenga que ver con el elemento humano, eso es lo que en lo personal yo no le voy a aceptar nunca a nadie. No es una compra de lapicero, insisto, no nos vean como unidades de la proveeduría, no es un artículo unitario de la proveeduría, es gente de carne y hueso que tiene problemas en este momento, hombres y mujeres que tienen mucho problema en este momento. Ok, esto va a continuar así. ¿Usted cree que no hay una forma de resolverlo? ¿Van a seguir dándose el tipo de las renuncias día a día? Sí, porque mientras no cambie, mientras no haya una decisión de la cabeza del Poder Judicial en ponerle verdadero freno a esto va a ser solo una de las partes que se van a dar, porque se están yendo jueces también, jueces valiosos. Y la peor parte para resquebrajar la democracia es golpear al Poder Judicial, y sobre todo en judicatura. Esa es la parte más delicada. Cuando empiezan a debilitar y a afear esto que le han hecho a los jueces, eso es otra canallada. ¿Qué quieren? Conducirnos hacia Guatemala, hacia que pase lo mismo, hacia que se tuerza esto, hacia que se corrompa el sistema de justicia. Van hacia eso con estas necesidades. Que entendamos que hay un problema fiscal, que lo hay producido por la plaga política. Bueno, lo hay, pero no pueden dejar de lado la necesidad de la litigiosidad que permite que el usuario busque y recurra confiadamente en el Poder Judicial, cosa que se está perdiendo,
porque en el último estado de la justicia hay un 52% de percepción negativa en cuanto al Poder Judicial. Eso los debería poner a pensar. Ya, pasaron el susto del cementazo, ya se blindaron otra vez, ya les preocupa poco. Ya les preocupa poco, ya dejaron de hacer lo pertinente, ya tenemos lo que algunos llaman la corte profunda, posiblemente con alguna razón, y entonces empiezan a tener una desatención con respecto a sus propios subalternos. Entonces es un Olimpo peligrosísimo. Me pregunto por qué el señor presidente ya no querrá ser más presidente, a pesar de esa diferencia con el 4x2, considero que es una persona que sí le ha dado bastante al Poder Judicial, pero por alguna razón de impotencia ya no quiere seguir ahí. Sumamente preocupante, don Álvaro. Se nos acabó el tiempo, lastimosamente, porque el tema es bastante interesante. Sí. Pero bueno, esperemos que haya pronto una solución a esto. Gracias por acompañarnos, Álvaro Rodríguez de la Solo quisiera agregarle nada más esto. Sí hay una nota del director que nos contestó en la que se está constituyendo con la SAPSO un equipo para tratar de ver las aristas de toda esta cuestión, lo que sí demuestra que hay, por lo menos en un principio, una preocupación del director. Bueno, por lo menos hay una preocupación. Muchas gracias, Álvaro Rodríguez de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy en un programa más de Extra Sucesos. Se despide de ustedes Álvaro Valverde Loaiza y los esperamos el próximo martes con más historias y personajes. Gracias. Investigación. Detrás de la verdad. Confesiones. Asesinato, asalto, fraude, secuestro, drogas, robos. Extra Sucesos.